Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por el jardín. Ahí van escuchando mis pasos pisando las hojas de este magnífico otoño en este jardín en la zona central de la Finisterrae. Y voy caminando y me predispongo. Qué maravilla el sonido de las bandurrias y los queltehues que a esta hora todavía siguen revoloteando alrededor de mi jardín. Y ahí anda mi fiel chucao, el pájaro sureño, que emerge desde el sotobosque. Estoy entrando, ya abriendo la verja de madera, porque me está esperando un amigo, alguien con quien he conversado varias veces aquí en el jardín. Ustedes, probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, y está de paso por Chile. Viene a trabajar en el Congreso Futuro, a preparar unas cumbres muy importantes que van a ocurrir en enero en Chile, cumbres de filósofos, cumbres geopolíticas, cumbres teológicas, en este país de cumbres, en este país de montañas, de volcanes, en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo además marcado por la reciente encíclica magnífica Humanitas, que ya tengo físicamente en mis manos porque me la regaló una alumna de mi taller de literatura ayer. La tenía digital, pero yo ya la tengo aquí en mis manos. Magnífica Humanitas, y la estoy leyendo. Y qué mejor para hablar de todo aquello que tener como invitado y como compañero de paseo peripatético por el jardín a José María Lasalle, doctor en Derecho, ha sido profesor de Filosofía de Derecho. Tuvo una vida política que dejó, afortunadamente para todos nosotros y para el mundo de la cultura, de las humanidades, del pensamiento, diputado, secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital en el año 2016, y ha publicado por lo menos 2 libros muy interesantes sobre el tema que tanto se habla hoy día en todas partes, de la inteligencia artificial, el tiempo de la inteligencia artificial. El primero, Ciberleviatán. Yo cuando vi ese primer título me estremecí. Y de hecho cuando leí el libro me estremecí. Y luego, Civilización Artificial, el último libro, que lleva como subtítulo Sabiduría o Sustitución, el dilema humano ante la inteligencia artificial. Y les quiero decir algo. Cuando empecé a leer la encíclica del Papa, dije, no estará metido aquí José María Lasalle, mi amigo, porque muchas cosas que había leído en su libro me parecía que conversaban o aparecían a veces casi explícitamente en esta encíclica. Bueno, él me lo aclarará ahora. Y aquí está mi amigo querido José María, qué gusto de verte en mi jardín. Llegaste antes que yo. Qué gusto verte, de verdad. Tenía unas ganas inmensas de poderte abrazar en este espacio tan especial. Bueno, y sé que has tenido una agenda muy agitada y por eso te invité al jardín, para que tuvieras un momento de reposo y de conversación pausada. Sí, por Dios, necesitaba esto. Sí. Necesitaba este verde que nace de ti, de tu serenidad interior. José María, hablemos brevemente de este congreso que se va a hacer en enero, estas cumbres que dije yo, cumbres de filósofos, cumbres de geopolíticos, cumbres de teólogos. Una buena noticia para el Congreso Futuro, que ha hecho una gran tarea en estos últimos años en Chile, que tú te incorpores de alguna manera a trabajar con ellos y a preparar estos encuentros. Sí, la verdad es que está en proceso la creación de un centro de pensamiento y acción, y quieren mis compañeros y amigos del Congreso Futuro que colabore de una manera más estable. Así que yo encantado de participar en un proyecto que me parece absolutamente fascinante e imprescindible, ¿no? En un mundo tan incapaz de encontrar puntos de encuentro, que está polarizado, sujeto a un conflicto
sobre la hegemonía planetaria que libran Estados Unidos y China y que nos obliga a tener que elegir entre unos y otros. El Congreso Futuro, como expresión de un país, Chile, que está en el sur del sur Sí. y que funciona como una especie de islote en medio de las tempestades globales, pero que tiene capacidad de interlocución con todos, lo cual es un activo geopolítico importantísimo, pues me parece un proyecto fantástico con el que colaborar, así que encantado. Y Sí. pensamiento y acción. Claro, porque no puedes pensar el mundo sin intervenir en él. Es decir, es muy importante encontrar tiempo para pensar. Yo creo que una de las tareas más difíciles que tenemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, es encontrar momentos en los que uno piensa, y piensa por sí mismo, desconectado de las pantallas y de ese estrés que constantemente proyecta sobre tu vida una especie de agenda en tiempo real que trata de sacar todo lo que puede de ti de una manera estructuralmente extractiva y que se alimenta de ti y que no te deja ser tú mismo y que por lo tanto te sumerge en una especie de alienación de la que espacios como este, abiertos al pensamiento, nos rescatan, ¿no? Por lo tanto, ese pensamiento es más imprescindible que nunca, un pensamiento muy meditativo, muy consciente, pero al mismo tiempo no debe eludir la acción, porque la pasividad ante lo que está pasando es el mayor de los errores que podríamos cometer como especie. Y en el caso de la inteligencia artificial, precisamente la inacción frente a un diseño y frente a un modelo que se nos impone y que tiene una clara vocación sustitutoria o cancelatoria de lo humano, debe provocar nuestra reacción y nuestro combate intelectual. José María, en tu libro Civilización Artificial, en la página 43, tú decías, describiendo todo lo que acabas de señalar un poco, que todo esto nos coloca en el umbral de un cambio radical de nuestros paradigmas culturales y antropológicos. Liberan una transición crítica descontrolada. Y luego hablas hablas de riesgos extraordinarios y peligros catastróficos a los que nos exponemos. Esto lo escribiste en el año 2024. Hoy ya estamos 2026. Sabemos que la inteligencia artificial avanza a una velocidad más grande que nuestra velocidad humana, que la velocidad de nuestras legislaciones, que la velocidad de nuestra política. Hoy día el escenario, en relación a cómo lo describiste y lo diagnosticaste el año 2024, ¿cómo está? Así, en el primer panorama, en el primer vislumbre. Pues acelerando las complejidades vinculadas a esos riesgos, pero también en ese ensayo terminaba planteando que la salida a la problematicidad y los riesgos que nos pone delante la inteligencia artificial debía venir de la mano de trabajar una sabiduría que solo podía alcanzarse del brazo de un aliado o de un cómplice incómodo para nuestra modernidad, que es la teología. Tú decías eso, claro. Sí, está Sí, dicho. claro, lo dice. Y Está bueno, dicho. y ese cómplice apareció. Y ese cómplice apareció. León XIV, Magnífica Humanitas. A ver, ¿qué te pasó cuando viste? Sabías algo seguramente, estabas preparado para esto, pero o tenías alguna información. Me imagino por todos los vínculos que tienes allá en Europa, pero ¿qué te pasó a ti cuando viste que Pues me dio una esperanza enorme. Ajá. De pronto sentir que donde los gobiernos democráticos están siendo fallidos, donde los partidos que se dicen herederos de una tradición humanista están siendo fallidos, donde tantas cosas están fallando a la hora de no tener el valor de enfrentarte a unos diseños de inteligencia artificial sin reglas que pueden llevarnos por delante, de pronto la Iglesia Católica, amparándose no solo en la tradición, sino, por ejemplo, en una pensadora a la que yo cito repetidamente en todos mis libros, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, la gran Hannah Arendt. De pronto reivindica la figura del homo faber y por lo tanto de quien trabaja desde la dignidad de lo que representa la creación profesional como una bandera y como una trinchera de resistencia frente a ese discurso peter-thieleano basándose en el Nomos de la Tierra de Carl Schmitt, que tan poderoso está irradiando desde Silicon Valley, y para mí ha sido una esperanza, lo reconozco, para mí ha sido como
No quiero entrar en hablar de la providencia, pero creo que la Iglesia está demostrando que es consciente de que tiene una herramienta que es la única que puede poner control a algo que yo he descrito muchas veces en la inteligencia artificial, que es una potestas, un poder desnudo de cualquier condicionante. Y lo que puede limitar la potestas, el poder bruto, desnudo, es la auctoritas, es la autoridad. Y esa la autoridad en un sentido espiritual. En un sentido espiritual, en el sentido que los romanos le daban a la auctoritas, que era el poder que la tradición o la sabiduría tradicional que encarnaba el Senado como institución superior completaba al poder para que éste fuera legítimo. Y de pronto esa auctoritas, que tiene un profundo condicionamiento moral, basado en la tradición, pone pies en pared en boca del Papa y dice: hasta aquí. Esta inteligencia artificial necesita reglas y sobre todo necesita límites morales. Llama la atención que él usa, no sé si en la traducción española y cómo será el original, me imagino que está bien traducido, habla de desarmar la inteligencia artificial, que es fuerte el titular del diario El Mercurio el día siguiente. Papa llama a desarmar la inteligencia artificial. A ver, ¿en qué consiste ese desarme? Ese desarme consiste en que la inteligencia artificial no puede ser lo que ahora mismo es, que es un poder diseñado para incrementar su poder. Poder de acción, pero poder de acción en manos de una minoría, que se aprovecha de ella, que es una élite de superhombres que habitan, en el caso occidental, Silicon Valley, y que tienen un programa transhumano conforme al que diseñan un horizonte utópico hipertecnologizado donde la condición humana sobra, y su alternativa, que es una minoría de funcionarios confucianos dentro del Partido Comunista Chino, que consideran que la inteligencia es poder y que esa inteligencia también puede prescindir de lo humano, porque el objetivo fundamental sobre el que se soporta la armonía es el control social. Y frente a esa lógica perdón, del poder por el poder, de un poder que se maximiza, que se diseña para incrementar su capacidad de cambiar el mundo de acuerdo con su diseño, pues por primera vez tenemos la oportunidad de que alguien diga desde Roma, que por otra parte encarna un poder varias veces milenario también, que hasta aquí hemos llegado. Tú hablas en tu libro de nihilismo capitalista de Silicon Valley y nihilismo autoritario de Pekín. Vamos a ver este nihilismo de Silicon Valley. Por lo que dices en tu libro, lo que estás diciendo ahora, aquí hay un proyecto utópico, aquí hay una visión filosófica, esto no es neutro filosóficamente hablando, ¿no? Tal vez no hay conciencia grande de eso. ¿Cuáles son las fuentes de ese pensamiento, de esa visión de lo humano o lo posthumano, que es la que está predominando detrás de este proyecto, que muchos presentan como neutro? Esto es el avance de la técnica, pero no es solo eso. Bueno, el Papa en la encíclica lo identifica, es el pensamiento transhumanista y la concepción que está detrás al final del diseño de la inteligencia artificial, y es ¿por qué nace la inteligencia artificial? Para hacer la inteligencia perfecta, subordinando la imperfección de la inteligencia humana a una inteligencia maquínica que, habiendo aprendido de la humana, ha limpiado los errores y las debilidades de esta. ¿Para qué? Sustituirla. Esa lógica utópica está en el ADN sintético de la inteligencia artificial desde hace 70 años y ha ido escalando en sus capacidades. Y hoy en día está en manos de un entorno de superhombres Ayn Randianos que leyendo a Ayn Rand y su mirada pseudo-nietzschiana y libertaria, consideran que la libertad es un absoluto. Es lo único que puede acompañar al genio. Un genio no debe tener límites. Esto es fáustico, es completamente fáustico. Totalmente fáustico. Un genio no debe tener límites. Porque la genialidad nace de la hibris, que la desmesura griega rompe los límites
que se imponen a quienes están más allá del bien y del mal. Esa lógica es la que está en todos los grandes gurús que identificamos en Silicon Valley. Y claro, si la democracia fija reglas, sobra la democracia. Si el cuerpo fija reglas, Sobre el cuerpo. sobra el cuerpo. Y si la inteligencia está limitada, pues humanamente, sobre un cerebro sobra, y a lo mejor el espíritu que alimenta ese cerebro puede pasar a una máquina, que es la tesis del poshumanismo. Es decir, están buscando fáusticamente la inmortalidad. Es decir, están queriendo ser dioses. Y eso está presente, ojo, no en la cabeza estrictamente de los artífices de este relato, sino de los intelectuales que están detrás de él, que es la Ilustración oscura, con Curtius, con Nick Land y otros pensadores aceleracionistas, pero está sobre todo en el entorno intelectual de Peter Thiel, que, fundador de PayPal, socio y fundador de Palantir, la empresa de inteligencia artificial que gestiona la seguridad nacional en Estados Unidos y en Israel, y que abiertamente es un personaje sobre el que ya hablé en el año 2019, cuando nadie lo conocía, en ese ensayo que tú mencionas, Ciberleviatán, porque me parecía increíble que alguien pudiera decir que la competencia es para los mediocres y el monopolio es para los genios. ¡Qué Y afirmación! que la democracia era incompatible con la innovación. Claro, que esa persona sea el fundador de PayPal o el principal socio de Palantir, que haya sido socio de Musk y ahora de Alexander Karp, el autor de La República Tecnológica, y que además este personaje hiciera la tesis doctoral sobre el chivo expiatorio de René Girard, y además fuera hace 3 meses a Roma para hablar del anticristo. Eso te iba a preguntar. Él hace ahí Pues- una suerte de performance, ¿no es cierto? El anticristo. ¿Qué ocurrió ahí? Descríbenos. No todos lo saben acá, probablemente mucha gente no lo sabe. Y parece como que aquí el Papa se aceleró a responderle a eso que hizo él ahí en Roma. Lo que hizo fue plantear un ultimátum a la Iglesia Católica. Y la respuesta a ese ultimátum es la encíclica. Ya, ¿y cuál fue el ultimátum que le daba la Iglesia Católica a él? ¿La Iglesia es parte del anticristo o es enemigo del anticristo? Para entender esto, el concepto de anticristo y de catecón, 2 categorías que maneja Carl Schmitt en el Nomos de la Tierra en 1950. Un ensayo que probablemente sea el más importante que este autor, que fue quien gestionó intelectualmente la transformación de la República de Weimar en la dictadura nazi. Y que después de la guerra fue apartado de la universidad, no fue juzgado por crímenes de guerra porque no estuvo involucrado en ninguno, pero sin embargo teorizó sobre el autoritarismo y es el inspirador desde Negri, Laclau y por tanto los populismos de izquierdas a los populismos de extrema derecha. Bueno, aquí fue inspirador de Fernando Atria, que es el intelectual en que se inspiró el Frente Amplio y que tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en la Convención Constitucional. Da para harto Carl Schmitt. Carl Schmitt es un personaje fascinante cuya lectura recomiendo, pero porque realmente es un pensamiento peligroso. Pero como tú bien sabes y te gusta decir muchas veces, ahí donde está el peligro Sí. crece lo que nos salva. Es decir, viendo en los ojos de la esfinge el problema, encontraremos la solución. Y lo que plantea Carl Schmitt en el Nomos de la Tierra, y por ser muy rápido, es Occidente, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está en crisis porque Europa, que había hegemonizado el orden mundial, está en decadencia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, amenazado por la Unión Soviética, que es el heredero del Oriente clásico donde habita el anticristo. ¿Por qué habita el anticristo en Oriente? Porque Oriente tiene un sentido caótico de la realidad. El caos es el lenguaje del anticristo. Sobre el caos gobierna, basándose en la necesidad de orden, de un orden vertical. Entonces, el anticristo hoy, viene a decir Peter Thiel releyendo a Carl Schmitt, es China. Pero no solamente es China, es que está, de alguna manera,
asociado a un anticristo global donde la democracia liberal es disolvente y contribuye al caos. Porque le damos tanto valor al derecho de los animales como a la igualdad jurídica. Y colocamos a la persona, a través, por ejemplo, del discurso wokista, a la altura del animal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las democracias liberales se han convertido en una parte del caos. Bueno, este discurso es muy atractivo para mucha gente joven hoy día, tal vez porque nuestra modernidad también liberal ha entrado en crisis, hay una falta de sentido, hay una búsqueda de un sentido, entonces es atractivísimo este discurso y tiene muchos seguidores, ¿no es cierto? Y muchos influencers y muchos, uno lo ve en las redes sociales y lo ve a veces en los jóvenes, cómo ha aprendido ese discurso. Bueno, porque el caos prende también en una hiperemocionalidad donde la razón sujeta a una duda culpable no opera. Y eso, entonces, le lleva a Peter Thiel a decir, ¿dónde está el catecón? El catecón es un concepto que utiliza San Pablo en la carta a los tesalonicenses, donde señala que para frenar el avance del caos del anticristo y su disolución nihilista de los valores, la clave está en la voz de Dios, en la palabra de Jesús. Bien, el catecón para Carl Schmitt en Gnomos de la Tierra es la hegemonía norteamericana basada en el orden tradicional europeo, que ya no tiene. Y el catecón hoy es la técnica y concretamente la IA de Silicon Valley. Ahora, lo dice así. Y ellos dicen el anticristo, pero parece que el Papa les devuelve y está diciendo, no, el anticristo son ustedes, no somos nosotros, ¿no? Es como que... Es que la disolución, el caos, lo están planteando ellos. Porque el diseño de la inteligencia artificial es nihilista, porque es un diseño donde algo quiere ser alguien consciente pero sin conciencia. Es decir, la falta de conciencia y por lo tanto el elemento articulador que en la condición humana es esencial para juzgar nuestra biografía y nuestras acciones, que es saber dónde están los límites del bien y del mal, se disuelve, porque no está programada para el bien y el mal, a pesar de que está siendo programada para que alcance la conciencia. Tú has leído a Noah Harari, Sí. y Nexus, etcétera. ¿A qué te parece el planteamiento de Harari? O la mirada de Harari sobre la inteligencia artificial. Bueno, me parece una mirada también que enreda en los resortes distópicos que se aprecian en la inteligencia artificial y considera que es una frontera inevitable. Yo no creo que sea inevitable. ¿En qué sentido inevitable? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Inevitable porque se ve atrapado al final de una manera subliminal en la idea de que tendremos que, de alguna manera, aceptar que vamos a transformarnos en dioses en pequeño. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que no es inevitable? Yo creo que no es inevitable eso. ¿Ya? Creo que el ser humano puede gestionar la inteligencia artificial sin renunciar a seguir siendo un ser humano, consciente de sus limitaciones, conscientes de su fragilidad. Es decir, la inteligencia artificial no viene como una nueva religión, que es lo que pretenden los gurús de Silicon Valley, hacer que el ciego vea, hacer que el paralítico hable, camine. que el paralítico camine y, sobre todo, que el muerto resucite, evitando que muera, porque controla los daños de la muerte neutralizándola, haciéndonos inmortales. Eso no va a pasar. Pero tenemos dos imperios digitales, tú también lo describes en tu libro, que están tras la búsqueda de lo que tú llamas la inteligencia artificial fuerte, y que uno de ellos tiene que ganar, porque el que gane y controle esa inteligencia artificial fuerte va a tener el control y va a ganar las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario es para que uno esté pesimista y pensando que aquello va a ocurrir. O sea, que o China o Estados Unidos van a lograr llegar a esa inteligencia, que nada los va a parar, ni siquiera el llamado de la Iglesia. Entonces, ahí me gustaría ver de dónde es la fuente de tu optimismo, en el sentido de que no es inevitable ese escenario nihilista de la inteligencia artificial. Pueden pasar varias cosas. La primera es que, de igual manera que Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría se lanzaron una acumulación de ojivas nucleares que desembocó en un equilibrio del terror, en la consciencia de que un intercambio nuclear era la destrucción de la especie, pueda haber también en un determinado momento la consciencia de que nadie va a ganar una carrera competitivamente articulada
por lograr una inteligencia artificial más poderosa que la que tiene el otro, porque se van a anular recíprocamente, bajo también un equilibrio de terror que es la amenaza de la propia especie humana ante ese poder que se está confiriendo a la inteligencia artificial. ¿Qué problema hay? Que las élites que gestionan ambos diseños, el norteamericano y el chino, son élites a las que les importa lo más mínimo lo que vaya por suceder a la especie humana, porque ellos quieren garantizarse su supervivencia. El mandarinato confuciano del Partido Comunista cree que sobrevivirá en su capacidad de gobierno y de control probablemente una masa ya no de seres humanos, porque la crisis demográfica en China está planteando ese escenario, sino una masa robotizada. O sea, ¿me estás diciendo que los robots en el proyecto chino van a reemplazar a los seres humanos? Solo hace falta ver cómo están apostando, y lo estamos viendo constantemente, imágenes de robots que bailan mejor que los seres humanos, que levantan más peso que los seres humanos y que corren más que los seres humanos. Es decir, están trabajando cómo la inteligencia artificial puede convertir al robot en un superhombre con aspecto homínido, para hacer cosas físicamente que no puede. Si a eso le haces un matching de introducción de una superinteligencia en manos de una élite que controla plataformizadamente a todo ese ejército de robots, tienes un escenario distópico donde China, al final, no es que le importe el ser humano, es que prescinde de él porque la élite que va a gobernar todo esto es una élite humana, pero que va a controlar a una masa inhumana. ¿Y esa masa de seres humanos qué va a hacer? ¿Van a ser esclavos? ¿Qué es lo que son eso? ¿O parados? ¿Qué van a hacer? En un determinado momento, la esclavitud se vio como un avance civilizatorio porque al cautivo en una guerra ya no se le mataba, sino se le convertía en una fuente de trabajo que liberaba al dueño. Algo puede volver a suceder. Una nueva forma desgraciada de esclavitud sobre la alteridad artificial. Mientras que los hombres, los seres humanos que sobran en el proceso, serán mantenidos por una renta básica universal. Mientras que la élite es lo que vemos en Blade Runner. Es Blade Runner, te iba a decir. Philip Dick lo estaba releyendo. Es impresionante la novela. Porque sueñan con androides... las ovejas eléctricas. Sí, exacto. Es impresionante, lo lees en la novela, es de una actualidad absoluta. Bueno, y la plasticidad de la película de Ridley Scott es... Bueno, quienes nos están escuchando, evidentemente que sentirán un escalofrío al escuchar las palabras de José María Lasalle. Yo también siento un escalofrío aquí en mi jardín. Vamos a seguir esta conversación, nos quedan muchas preguntas, vamos a ir a una pausa. Somos todavía humanos, demasiado humanos, afortunadamente. Estamos disfrutando de esta tarde en un jardín. Nos vamos a tomar luego un pisco sour porque a José María le encanta el pisco sour. Y a ti también. Ah, sí, yo sé que a mí también. No hemos sido reemplazados aún por máquinas. Todavía estamos aquí y según José María Lasalle hay esperanza de levantar una alternativa a esta carrera loca y desbocada entre estos dos nihilismos, el nihilismo de Silicon Valley y el nihilismo chino. Regresamos en pocos segundos a Desde el Jardín. Seguimos caminando en esta tarde otoñal, en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Les recuerdo que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan ABB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Está en mi jardín José María Lasalle, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho. Ya dijimos que tuvo una carrera política interesante, fue diputado, secretario de Estado de Cultura en España, autor de variados y proféticos y lúcidos libros sobre la inteligencia artificial, Ciberleviatán y también Civilización Artificial, y está de paso en Chile preparando el Congreso Futuro que en enero incluirá una cumbre filosófica de filósofos, cumbre geopolítica y una cumbre de teólogos. Aquí ya los teólogos parece que vuelven a ser útiles. Parecía que la teología había desaparecido, estaba en vía de extinción. ¿Por qué la teología? ¿Por qué una cumbre de teólogos?
que tiene con la inteligencia artificial, José María? Porque cada vez la inteligencia artificial va aproximándonos al reto de una creación ex nihilo. Es decir, de imitar a Dios en el proceso que le llevó el Big Bang y, por lo tanto, al arranque del universo y el desarrollo matérico de la creación, ¿no? Y eso yo creo que requiere una mirada que ya la propia mecánica cuántica con Heisenberg está introduciendo a la hora de proyectar imaginativamente la solución de cálculos matemáticos a través de una probabilidad que solo desde la poesía, por así decirlo, es capaz de resolver ciertas complejidades que escapan a un pensamiento estrictamente calculante, ¿no? Como muchas veces tú mencionas citando a Heidegger, y es absolutamente cierto. Entonces yo creo que la teología nos aporta esa capacidad para entender qué puede ser crear algo nuevo. Y ese algo nuevo puede llevarnos a una alteridad artificial. Porque en esa inevitabilidad que planteaba Harari, que yo discuto respecto del sujeto, es decir, del sujeto humano, en cuanto que no se va a transformar en un dios, pero sí va a imitar a los dioses. Y seréis como dioses, pero aquí en un sentido negativo, ¿no es cierto? Y seréis como dioses. En tu libro estábamos hablando de China y Estados Unidos, la carrera loca entre estos dos nihilismos, la carrera desbocada, por quién controla la inteligencia artificial fuerte. Tú te preguntas si Washington, o sea, Estados Unidos, en esta hostilidad, podría llevar la hostilidad hasta el extremo de provocar una guerra con Chile e incurrir en la famosa trampa de Tucídides, ¿no es cierto?, que es cuando una potencia emergente, en este caso China, como pasó con Atenas en relación con Esparta, desafía la hegemonía de una potencia dominante. Y te hace varias preguntas: si buscará Estados Unidos un casus belli en Taiwán o en cualquier otro lugar del mundo que justifique, como lo hizo Esparta con Atenas, una guerra que le permita aprovechar su superioridad moral y derrotar a este adversario emergente y peligroso. En ese escenario estamos cerca de ese escenario. Mirado hoy, ¿cómo ves la situación geopolítica? China, Estados Unidos, etcétera. Es tan posible que el otro día, en la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín, en la intervención de Xi Jinping, se mencionó explícitamente no incurrir en la problemática de la trampa de Tucídides. Es decir, ver a Xi Jinping hablando de la trampa de Tucídides Increíble, y, por lo tanto, realidad, apelar a la guerra del Peloponeso, resulta sorprendente, porque probablemente el interlocutor que tenía enfrente, Donald Trump, no sabe ni quién es Tucídides ni lo que fue la guerra del Peloponeso, mirando para el lado. aunque trabaja, en mi opinión, en ese escenario. Es plenamente consciente de que China está escalando en un poder que le puede desafiar abiertamente. Y en parte la guerra, y en parte lo que ha sucedido en Venezuela con la captura de Maduro y la instauración de un régimen afín sobre la dictadura madurista que había previamente, y el intento de echar abajo el régimen de los ayatolás en Irán con una serie de operaciones selectivas que hicieran colapsar el sistema teocrático de Irán, responde a esa lógica geopolítica de garantizarme el control de América ante un conflicto potencial con China, por todo lo que eso representa. Por las tierras raras. Y las materias primas críticas que aloja. Y especialmente el petróleo, porque en la transición crítica hacia un horizonte que todavía no sabemos cuál será, los hidrocarburos todavía van a ser importantes. Y en segundo lugar, porque Irán es la pieza fundamental que articula como una clave de bóveda todo el arco del Oriente Próximo. No puedes entender Oriente Próximo sin lo que ha representado históricamente Persia, que es el soporte cultural e histórico del Irán actual. Y particularmente lo que representa el chiismo
como una religiosidad heterodoxa dentro del universo religioso del Islam, ¿no? Y que está asociada a la política de China en su ruta de la seda. Los chinos han desarrollado el proyecto de la ruta de la seda como un eje geopolítico dirigido hacia Europa y donde necesita el consenso con Irán, porque Irán históricamente ha sido una potencia que sobre el Asia Central ha desplegado una atención constante políticamente. Intervenir, por tanto, en América e intervenir, por tanto, en Asia Central a través del control que aspiracionalmente proyectó el arranque de la guerra con Irán hace ya unos meses, responde probablemente a esa trampa de Tucídides. Se está buscando una causa. Y probablemente el hecho de que no se haya logrado doblegar a Irán y haya una tensión electoral de las elecciones de medio término en unos meses en Estados Unidos, ha pautado, o pausado, mejor dicho, ese escenario por un intercambio. Aceptaré el control de Taiwán si tú aceptas el control de Cuba. Y en esas estamos. En esa situación geopolítica estamos, en eso estamos. Bueno, cuando Stephen Hawking en el año 2014, tú lo dices en tu libro, dijo que la idea podría ser el mayor error que cometiera en su historia el ser humano. ¿Tenía razón Stephen Hawking? Sí, porque lo acaba de decir el Papa. Por lo tanto, León XIV está dando narración y narratividad a la advertencia que Stephen Hawking planteó entonces. Se cometió el error, ya estamos, ya la inteligencia artificial avanza vertiginosamente, pero me da la impresión que tu esperanza se nutre o se alimenta de la posibilidad de una tercera fuerza. En este caso, Roma sería esa voz de Europa, tal vez de una Europa aliada con América Latina, con África. Bueno, por eso tus viajes tú acá a América Latina. ¿Ya? ¿Es posible? No soy un agente del Papa. No, ¿es posible constituir ese tercer bloque, no sé cómo llamarlo, tercera opción? ¿Cuánta posibilidad tiene? Sobre todo cuando se dice que Europa es irrelevante hoy día geopolíticamente, Europa está desarmado, Europa, en fin, y sacando legislaciones para limitar la IA. Estoy diciendo lo que dicen los anticristos. A ver. Claro, yo planteaba un sumatorio que incluía Europa, América Latina, África, desde el protagonismo de Europa. Pero como tú bien has descrito, quien mejor cose esa realidad, porque desarrolla una cultura hegemónicamente católica, es la Iglesia de Roma, es el catolicismo, que es mayoritario en América Latina, pero es mayoritario en África. En África también, y está creciendo en África. Y al mismo tiempo es mayoritario en Europa. Y ese ha sido un trabajo que hizo el Papa Francisco antes, una interlocución con la Iglesia greco-ortodoxa que ha llevado al Papa a Nicea, al actual, para plasmar aún más la reconciliación con el mundo greco-oriental. Pero al mismo tiempo, Francisco recordó que en el Oriente Próximo, tan importante como la tradición islámica es la tradición cristiana, a través de los cristianos siríacos, a través de los cristianos arameos, a través de, todas las... Coptos. Los coptos en Egipto, todas esas variantes fundamentales culturalmente que permiten una capilaridad y un contacto con el mundo musulmán, que no es un bloque homogéneo, sino que a veces, al mismo tiempo es un bloque, que ensambla sensibilidades donde la transmisión híbrida, que es lo que pasa, por ejemplo, y eso lo hizo Benedicto XVI con el luteranismo, cuando reivindicó permanentemente, teológicamente, la figura de Urs von Balthasar, que es, al fin y al cabo, uno de los grandes teólogos, si no el mayor teólogo católico del siglo XX, que estuvo en un contacto muy directo con la teología luterana. Y particularmente con la admiración que dentro de la teología luterana tenía la figura de un teólogo que fue asesinado por Hitler de manera deliberada cuando ya Alemania estaba en la derrota,
pero que se encargó antes de que se produjera la capitulación de dar la orden de que lo mataran, de que lo asesinaran, que era Bonhoeffer, un teólogo absolutamente fascinante que conspiró contra Hitler y fue uno de los que, de un modo u otro, alimentó la resistencia alemana antinazi durante el periodo más oscuro de la historia de Alemania. Sí. Oye, José María, entonces tú ves aquí a una Roma que podría articular esta Europa con América Latina, con África, que podría abrir un diálogo con una parte del islamismo. ¿Dónde queda India? ¿Dónde queda Rusia? A ver, ¿qué pasa con eso? Claro, muy buena pregunta. Claro, Rusia es el mundo greco-ortodoxo. Es un mundo greco-ortodoxo que no está en tensión con el mundo católico a nivel teológico ya. Y la Rusia postsoviética, como hizo Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, se ha reconstruido a partir de un imperialismo de base cultural greco-ortodoxa. Ha conectado con el imperio zarista. ¿Dónde estaba el imperio zarista? ¿En Oriente o en Occidente? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos cuando hablamos de Putin. Por lo tanto, el rol de Rusia es un rol imperial propio. Ahora está con China, pero sabe que tiene una frontera con China muy incómoda. Más incómoda que la frontera que tiene con el occidente europeo. Y quien tiene las de ganar es China. Desde luego. A pesar de que quien tiene el poder nuclear lo suficientemente poderoso como para disuadirlo es Rusia. Y en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial en Rusia, me imagino que está detrás completamente. No lo sabemos del todo. ¿Ya? No hay que olvidar que la inteligencia artificial necesita cálculo matemático. Sí, papel y lápiz. Y siempre ha habido muy buenos matemáticos en Rusia. Y en segundo lugar, India es un continente. Y si le caracteriza algo a India es su hostilidad a China. Es decir, hay una incompatibilidad sistémica desde un punto de vista geopolítico entre China e India. Y en ese contexto que comentaba de crisis demográfica que pesa sobre China y que le lleva ahora a ser el segundo país más poblado del mundo detrás de India, lo va a ser más en el futuro porque, aunque India va paulatinamente mesetando su crecimiento demográfico, crece. No tiene una crisis demográfica. Y eso va a ser un problema en términos geopolíticos para China. Por lo tanto, esas son dos piezas importantes que ahora mismo no son esenciales, sí en una parte que es Rusia en su guerra con Europa a través de Ucrania. ¿Tú crees que la Iglesia de hoy me parece, está más debilitada que la Iglesia de la anterior encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII? Es decir, es una iglesia que ha sufrido crisis internas fuertísimas, de legitimación en un mundo más secularizado. ¿Cuánto impacto va a tener esta carta? Porque Rerum Novarum tuvo un impacto gigantesco, tuvo efectos políticos, aparecieron nuevas corrientes políticas, la democracia cristiana, etcétera. Bueno, ¿cuál es el impacto que tú crees que de verdad va a tener Magnificat Humanitas? Dado quién es la iglesia hoy día, cómo está la iglesia hoy día. Creo que puede tener, tiene el efecto de la sinceridad, que trasciende al dogma. Me explico. La Rerum Novarum, al final, como encíclica, implicó proyectar la autoridad dogmática del Papa sobre un problema que era cómo gestionamos, en términos de justicia para el cristianismo, los efectos de la revolución industrial. ¿Y qué hacemos con el trabajo humano y la plusvalía? Fue importantísimo. Pero su autoridad se basaba en un dogma que tenía que ver con sociedades que todavía alojaban en su seno una debilidad moderna. Eran en parte también sociedades premodernas. Sin embargo, ahora la Iglesia, después de todas sus crisis, deberíamos verla como una institución que lo afronta desde una catarsis. Es decir, está procesando su crisis. No oculta que tiene sus llagas y que ha supurado por esas llagas. Ha debilitado su vigencia en el mundo. Pero sí ha incrementado su autoridad cuando ha sido capaz de
autodenunciarse críticamente, y ese es un proceso complejo, por ejemplo, con todo el tema La pedofilia. de la pedofilia, y es un proceso que ya es inevitable en su seno, Mm. pero de pronto ha dado un golpe de efecto donde ha construido una teología política sobre el tema de nuestro tiempo. Ujú. Ha hecho lo que nadie ha sido capaz de hacer de una manera tan explícita, que es fijar una posición desafiante a los poderes reales del mundo, comprometiendo su propia viabilidad, al reflexionar sin complejos teológicos sobre el tema de Oye, nuestro tiempo. aquí yo pensé lo mismo. Este es un acto osado, es un acto arriesgado, De es un audacia. acto audaz el que acaba de hacer la Iglesia. Cuando yo vi ese título, hay que ser más la IA en el titular de Mercurio, yo imagino que esto produjo estremecimiento en muchos empresarios católicos, gente que está, en el mundo del empresariado hay de todo, pero hay la mayoría de la gente que la veo embelesada con la inteligencia artificial. No sé cómo lo ves tú. Ilusionada, muy ilusionada con la inteligencia artificial. Y aparece el Papa y dice esto. Entonces, ¿quién está detrás? A ver, siempre, obviamente que lo trabajó con... ¿Hay algún intelectual? Yo pensé que era José María Lasalle. Uy, por favor. Pero, ¿quién está detrás? Porque, ¿quién es el grupo que ha pensado esto? Porque esto no fue improvisado, me imagino. Esto fue pensado, lleva siendo pensado. Es que la Iglesia ha ido reflexionando sobre la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Es decir, ha ido elaborando documentos, y el propio Francisco elaboró, no una encíclica, pero sí una nota sobre el impacto que estaba teniendo la inteligencia artificial y la necesidad de no olvidar sus referencias éticas. Desde hace tiempo, la Iglesia va generando un murmullo discreto alrededor de tenemos que proyectar una reflexión potente sobre esta cuestión, porque nos está interpelando directamente. Está interpelando nuestra relación con el cuerpo, pero nuestra relación con la razón. Es decir, y esto teológicamente ha ido construyendo la doctrina de la Iglesia desde San Agustín, pasando por Santo Tomás, pasando por la Segunda Escolástica Española, es decir, llegando al personalismo de finales del siglo XIX, que es fundamental para entender el Concilio Vaticano II. Es decir, la inteligencia artificial está cuestionando abiertamente las revelaciones teológicas que han articulado la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa y piensa bien dentro de la Iglesia católica. Ok. ¿Cuáles son los frentes donde se puede resistir? Porque la mayoría de los seres humanos comunes y corrientes, los que no estamos en las grandes esferas de poder, decimos qué hacemos en nuestra vida cotidiana, cada uno en su ámbito, el que esté en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, en el ámbito de la empresa. ¿Qué hacer? Porque el llamado aquí es a resistir. Es un llamado, yo lo entiendo como un llamado de resistencia. ¿Cómo resistir? Algo que parece inevitable, porque toda forma de resistencia ha sido caricaturizada. Yo creo que lo del Papa ayuda a que eso caricaturizada como decir una cosa utópica, idealista, ingenua, inevitable, hay que sumarse a la tecnología. Y todos te dicen esto fue como la revolución industrial, esto ya lo vivió el hombre siempre se adapta y sale adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un optimismo ingenuo, diría yo, como no sé cómo lo llamarías tú. Y ahora, ¿qué hacer? Como diría el compañero Lenin. ¿Qué hacer? Bueno, el gran reto que tenemos por delante es precisamente ese. Es decir, en esta ausencia regulatoria donde los estados se ven fallidos a la hora de dar respuesta al problema de la inteligencia artificial, lo que no vamos a hacer es convertirnos en unos luditas que ir a quemar con martillos vamos a ir rompiendo las nuevas máquinas de vapor de la revolución industrial. Sí. O ir a matar a los matemáticos que están metidos en esto. No tiene... bueno, ese es otro, Sí. eso es otro debate interesante que se está viviendo en Estados Unidos con la muerte de varios científicos vinculados a programas relacionados con... ¿Y eso qué se...? Esta es una larga historia que es realmente fascinante y que requeriría otro... Ya, pero siempre dame el titular en 2 minutos. Hay que ver The Age of Disclosure, que es un documental hecho a finales del año pasado
donde, entre otros, aparece repetidamente Marco Rubio, actual secretario de Estado norteamericano, planteando la idea de, desde hace 80 años, los extraterrestres están con nosotros. Ya, ahí entramos en otra, No, en otra no, no. esfera. Claro, claro, es una esfera de ciencia ficción donde la excusa de que se está vulnerando la seguridad nacional y de que existe un programa que se denomina Legacy, vinculado al Deep State y amparado por los medios de comunicación, ha secuestrado al pueblo americano en una idea que es dominante en él, que los extraterrestres existen. Esa responsabilidad de no proteger la seguridad nacional invalida la democracia. Puede ser, si el 60% de los norteamericanos creen en los extraterrestres, un motivo para que en este escenario absolutamente desquiciado en el que estamos, donde hemos visto a un búfalo sentado en la presidencia del Congreso de los Estados Unidos, no evite que un Donald Trump alucinado, con un Marco Rubio al lado, diga al mundo: los extraterrestres existen, este es un problema de seguridad global, y la democracia ha traicionado esa verdad, soy yo quien va a resolver el problema. Y esto no va a ser una broma de H.G. Wells, que dijo la guerra de los mundos, la guerra de los mundos en la radio. Insisto, pero ya, esto es una deriva de eso. Anecdótica, pero que pone de manifiesto que el mundo está muy loco. Sí, hay loco y hay que mantener la serenidad, claro, cultivar el propio jardín, caminar peripatéticamente como lo estamos haciendo. Ya, la resistencia. Acariciar las hojas y sentir su textura. Ya, ¿qué hacen los emboscados? Hemos hablado tantas veces de Jung. ¿Qué hacemos los emboscados, los que estamos expectantes de lo que viene? ¿Dónde colocar la energía en la acción, en lo que viene, en este escenario que tú acabas de describir? En ese escenario tan ¿cómo diría yo? Tan desbordante, pero porque su exhaustividad nos aplasta nuestra capacidad de resistencia y de esperanza en que lo político lo aborde, nos queda la responsabilidad individual, en el sentido de no vamos a no utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a darle un uso ético personal. Es decir, a corto plazo, y estoy hablando a 10 años vista, los sistemas de inteligencia artificial van a ser criaturas con las que vamos a convivir. Y no va a ser lo mismo hablarles, porque les hablaremos, con 1000 palabras que con 4000. Y no será lo mismo ordenar esas 1000 palabras como un ingeniero que esas 4000 palabras como un humanista. Por lo tanto, ya tenemos algo que hacer. Llenar nuestro campus semántico con más de 4 o 5000 palabras. Y eso solamente nos lo puede dar la lectura, la literatura, la cultura, el mundo que convive con las plantas de este jardín, y que es otro jardín, que es el de la inteligencia, que contribuye a la capacidad humana para entender mejor el mundo. La inteligencia sintiente, como dijo un filósofo español, y me gusta ese adjetivo. Pues habría que hablar de eso. Esa inteligencia sintiente que bien dices, es una inteligencia que, al mismo tiempo que no será lo mismo tener 1000 palabras que 4000, y una organización de ese campus semántico como un ingeniero o como un humanista, tendremos una inteligencia artificial que nos sensorizará biométricamente y sabrá qué sentimos cuando estamos con ella. Y no será lo mismo aproximarte a ella desde el miedo que desde el sentido de una confianza basada en que estoy empoderada o empoderado sobre ella, porque he aprendido al ser, he aprendido lo que es ser, y tú has aprendido lo que es hacer. Eso es, en el fondo yo lo veo como empoderar al ser humano. Es la tarea que viene en los próximos años, claro. Empoderarlo frente a la máquina. Claro, eso tendría que hacerlo el sistema educativo. Desde luego. Pero si no lo hace, nos corresponderá a las familias hacerlo con nuestros hijos, o nosotros mismos hacerlo con la relación que mantengamos con la alteridad artificial. Sé que es un salvavidas muy limitante. Sería realmente una acción colectiva si esto se incorporara
a nuestro sistema educativo y si realmente fuéramos capaces de intervenir. Ese es un elemento reactivo, práctico, pero no deja de ser la constatación de una impotencia. Desde luego. ¿Y Europa? ¿Qué va a pasar con Europa? Pues Europa, yo tengo la fe... ¿Tú tienes fe en Europa? ¿Sigues teniendo fe en Europa? Tengo fe en Europa porque a pesar de todos los golpes que está recibiendo... Y golpes internos, y triunfos del populismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Sobrevive. ¿Ya? A pesar de toda su fragilidad, incluso alguien que llegó como Meloni con una mirada profundamente neofascista, ha sentido la tentación de ir, vamos a decirlo así, dulcificando su discurso. Porque la complejidad de Italia, su organización municipal, el peso de la izquierda organizada en determinados territorios, el peso mismo de la Iglesia católica, el valor de una derecha conservadora democristiana que sigue recelando de políticas migratorias que tratan al migrante no como una persona, sino como un paria al que hay que devolver de donde proviene. Todas estas cuestiones han ido haciéndola pragmática, lo cual a mis ojos no la salva. Pero creo que es la consecuencia de una Europa que tiene un peso gravitatorio sobre la realidad lo que marca una dificultad para aquellos que quieren romper el marco de Europa. El ejemplo último, la guerra de Ucrania. Ucrania, sin la ayuda ya norteamericana, solo con la ayuda europea, está resistiendo más que antes frente a Rusia. Y el agotamiento en la ofensiva rusa en el Donbass está poniendo de manifiesto que la resistencia de Europa organizada, desgraciadamente tengo que hablarlo en términos militares, está consiguiendo, porque les moviliza la convicción de que no quieren perder su dignidad soberana frente a un imperio que quiere hacerles capitular, que es más fuerte la lucha por la libertad que la lucha por el poder. Finalmente, lo que necesitamos son líderes con convicción, con convicciones democráticas, con convicciones del humanismo liberal, humanismo cristiano, y parece que el Papa ha mostrado aquí convicción y lo que ha hecho el gesto de mover el tablero porque lo ha hecho desde esa convicción, pero el problema es cuando hay líderes sin convicción, ¿no? Totalmente. Es el peligro, lo que pasó con Hitler, etcétera. Bueno, tú sabes que yo tengo un verso que también cito muchas veces, que me queda resonando después de todo lo que has dicho, José María, el de Rilke: quien habla de triunfos, el resistirlo es todo. Y este verso lo usaban los poetas en la época del nazismo, lo recordaban en momentos tan difíciles como aquello. Ha sido un gusto tenerte aquí de nuevo. Me da una pena inmensa despedirme. Pucha, a mí también, me gustaría que te quedaras toda la tarde, pero sé que estás muy agitado con toda esta organización de las cumbres filosóficas, cumbres teológicas, del Congreso Futuro, que felicito, por supuesto, como extraordinaria iniciativa, y este promisorio centro de pensamiento y acción del Congreso Futuro. Un gran abrazo, qué gusto de tenerte acá en el Jardín. Muchas gracias por traerme. Siempre es un placer frecuentar este espacio de serenidad. Y nosotros, queridos radiovidentes, no sé si con serenidad, yo creo que todos quedaron inquietos, pero cargados con muchas ideas y reflexiones y preguntas, nos volvemos a encontrar mañana aquí, cuando a las 7 de la tarde en punto vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. En realidad nos hemos acompañado. Ustedes me han acompañado a mí, yo a ustedes, con José María, desde luego. Gracias. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.